empezar a grabar. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, el cáncer de endometrio ocupa la cuarta causa de cánceres ginecológicos, seguido del de mama y ovario, y es muy común en mujeres mayores de 60 años, pero no significa que no se presente en pacientes menores de 60 años. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, puede tener una mortalidad hasta del 4.7% y una incidencia hasta del 20.5%. Este tipo de cáncer, a comparación, por ejemplo, del cáncer ricouterino, se presenta en países del norte, por ejemplo, en Norteamérica, en la parte de Europa, y pues a nivel mundial, tiene una mortalidad de 1.8% y una incidencia de 8.7%. Los factores de riesgo asociados, pues como ya había comentado, pues el principal es una edad avanzada, principalmente mayores de 60 años, una menarca temprana, una menopausia tardía, la nulliparidad, la obesidad, la diabetes mellitus y el síndrome de ovario poliquístico. Y los dos factores de riesgo más importantes para esta enfermedad es haber tenido terapia con tamoxifeno y terapia estrogénica prolongada. También recordemos la presencia de síndrome de Lynch que veremos en cánceres, no me acuerdo en qué tema lo vamos a ver, pero seguro lo vamos a ver, que aumenta del 27 al 71% el riesgo de presentar cáncer de endometrio. Y también van a existir factores protectores en los que se engloba la presencia del tabaquismo, la multiparidad y la menarca tardía. Histológicamente, ¿cómo vamos a dividir estos cánceres? Pues bueno, recordemos que son cánceres. Florencia, ¿puedo hacer nada más un comentario antes de avanzar, por favor? Sí, claro que sí, doctor. Solamente mencionar aquí en factores protectores, de hecho el tabaquismo hay que tomarlo con mucha reserva, porque solamente hay un estudio que es publicado, es el único estudio donde mostró que sí tenía un efecto benéfico el tabaquismo sobre el cáncer de endometrio. Pero también al momento de ya hacer una revisión del mismo estudio, solamente se ve esta protección en posmenopáusicas. Pero si tomamos en cuenta que las premenopáusicas, donde el factor de riesgo es principalmente hormonal, un estímulo prolongado hormonal, quédense ahí con esa reserva. Creo que hay otros factores protectores como el ejercicio, la baja de peso, porque sí está asociado con obesidad mórbida, y la multiparidad y la menarca tardía. Muy bien, gracias, Flor. Bueno, en la clasificación histológica, pues vamos a tener varios tipos de histopatologías. La principal es la de tipo endometrioide, de donde se clasificará como adenocarcinoma y adenocarcinoma con diferenciación escamosa. El 95% de los cánceres de endometrio se atribuyen al adenocarcinoma, y del adenocarcinoma con diferenciación escamosa, pues vamos a tener los de tipo secretor, el biliogranular y el ciliado. Después tenemos otros tipos como el mucinoso, el adenocarcinoma seroso, el de células claras, el indiferenciado, el carcinosarcoma y el neuroendocrino. Y estos hay que tomarlo en cuenta porque a comparación del tipo endometrioide tienen peor pronóstico. Y por último, pues tenemos el mixto, donde se va a clasificar como mixto cuando tenga un tipo de histopatología con 10% o más de otra histopatología diferente. De aquí vamos a clasificar al cáncer de endometrio como G1, G2 y G3 cuando es bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Y esto va a ser muy importante para más adelante. Tenemos otros que son no epiteliales, como por ejemplo los tumores del estroma endometrial, el sarcoma del estroma endometrio, los sarcomas indiferenciados, el leiomiosarcoma, tumores de músculo liso, de potencial maligno incierto, y los mixtos, donde el principal será el adenosarcoma. De aquí, en 1983, el Dr. Bachman hizo esta clasificación, donde clasificó el cáncer de endometrio en dos tipos, según sus características epidemiológicas, y de aquí lo sacó como tipo 1 y tipo 2. Podemos observar, por ejemplo, que el tipo 1 va a estar relacionado sobre todo a la estimulación estrogénica con mujeres premenopáusicas, y son mujeres normalmente que tienen un endometrio funcional normal.
van a ser cánceres de tipo bien diferenciado y van a estar relacionados a hiperplasia, que vamos a ver un poquito más adelante. Y los de tipo 2 pues van a ser en un endometrio atrófico, pobremente diferenciado, histopatologías de peor pronóstico, con pobre diferenciación, mutación de P53 y como ya les había comentado, en mujeres pues posmenopáusicas. De aquí, pues como ya les había comentado, es importante mencionar la hiperplasia endometrial, que va a ser como la lesión precursora del cáncer de endometrio. Y la hiperplasia endometrial se va a definir como la proliferación anormal de las glándulas endometriales. De aquí vamos a tener dos tipos, la simple y la compleja. La simple va a ser afortunadamente la más común y obviamente va a ser de características benignas. Y aquí histopatológicamente vamos a encontrar un número aumentado, pero con poca complejidad de su organización. Y la compleja se va a dividir también a su vez en dos, en hiperplasia endometrial compleja sin atipia y con atipia. Aquí ya va a existir un aumento del grosor endometrial. La que vamos a tener sin atipia va a tener un 3% de progresión, de posibilidad de progresión maligna, y la que tiene atipia pues va a tener, varía, pero es de un 14 a un 57% de progresión maligna. De aquí, pues ya habíamos comentado que el carcinoma de tipo endometrioide afortunadamente se va a presentar del 75 al 80% de los casos y va a estar ampliamente relacionado con la administración de estrógenos de manera prolongada o con terapia con tamoxifeno. El carcinoma endometrioide se va a dividir a su vez en tres tipos. Grado 1, cuando el crecimiento sólido y no escamoso en menos del 5%. El grado 2, cuando el crecimiento sólido no escamoso se va a presentar del 6 al 50%. Y el grado 3, cuando es más del 50%. El carcinoma de tipo seroso papilar y de células claras, el seroso papilar se va a presentar del 5 al 10% de los casos y el de células claras del 1 al 5%. Son tipos histológicos de alto grado y de mal pronóstico. Aquí vamos a tener la presencia de invasión miometrial hasta en un 80%, la afección del estroma cervical hasta un 11%, y la presencia de metástasis a distancia hasta un 45%. Y los carcinosarcomas, pues como ya les había dicho antes, son cánceres, son histopatologías que van a tener componentes mesenquimales y epiteliales. Normalmente este tipo de cáncer se va a originar en cualquier órgano genital femenino, pero es mucho más común en el endometrio y se va a presentar principalmente en mujeres postmenopáusicas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas principales? Pues como ya sabemos, el principal va a ser el sangrado uterino anormal, que se presenta del 80 al 90%. Como ya les comenté, este tipo de cáncer se puede presentar en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, por lo que es importante considerar que en las mujeres que tengan mayor de 44 años, que todavía sean premenopáusicas, ¿cómo vamos a tomar en cuenta que tiene o no un sangrado uterino normal? Pues bueno, van a ser esas mujeres que tengan sangrado intermenstrual, que su sangrado sea mayor de 80 mililitros o más de 7 días, o que sus ciclos se presenten en periodos menores de 21 días, y pues en mujeres posmenopáusicas cualquier tipo de sangrado debe de ser estudiado. Otros síntomas que vamos a tener va a ser flujo vaginal abundante, dolor abdominal, dolor pélvico y distensión abdominal. Estos últimos tres síntomas pues normalmente se van a presentar ya cuando la paciente tenga una enfermedad un poquito más avanzada. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de este tipo de cáncer? Vamos a usar tres estudios principalmente. El principal que se utiliza y el primero en realizarse es el ultrasonido transvaginal o pélvico. El siguiente, que es el más importante, es la biopsia. Y otra opción que vamos a tener a estos dos, pues va a ser la histeroscopía, que ahorita les voy a decir en qué caso hay que realizarla o no. No se realiza en todos los casos. El ultrasonido, como ya comentaba, pues es el estudio inicial. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%, y pues bueno, es de fácil acceso, ¿no? Hay una gran discusión acerca de cuánto es el grosor que hay que tomar en cuenta para decir que sí tiene un aumento en el grosor del endometrio o no. No hay un consenso como tal, pero bueno, se ha logrado como decir en qué casos debemos de tomarlo como que haya un grosor o no. Entonces lo dividimos así: pacientes que sean premenopáusicas, postmenopáusicas o que hayan tenido tratamiento con tamoxifeno. En ese caso, las pacientes que sean premenopáusicas se toma como que tienen un grosor endometrial a aquellos que tengan más de 16 milímetros, en las posmenopáusicas más de 5 milímetros y en las pacientes que hayan tenido tratamiento con tamoxifeno más de 9 milímetros.
Otra alternativa al ultrasonido es la sonohisterografía, que es útil en los casos donde la cavidad endometrial no esté bien definida, y esto se realiza con la introducción de solución salina estéril a la cavidad uterina en tiempo real. Esto ayuda a que con el líquido que se administra tengas mejor definición del endometrio. Y aquí es como lo vemos en la imagen de la derecha, ya dentro de la cavidad uterina tenemos la solución salina y podemos observar el engrosamiento endometrial. Otra alternativa, como ya les comentaba, pues bueno, es la histeroscopía. ¿Y eso en qué caso lo vamos a realizar? Pues bueno, va a ser en los casos en que la paciente tenga un sangrado uterino normal, que hayamos tomado una biopsia, pero la biopsia sea benigna, que hayamos tenido una biopsia insuficiente, y esto pues obviamente tiene la ventaja de que permite visualizar la cavidad uterina de forma directa, para ver dónde precisamente esté la tumoración. Otros estudios complementarios que vamos a poder realizar en esta enfermedad pues van a ser la tomografía, la resonancia y el PET. No está bien determinado cuál te sirve más para determinar si hay enfermedad uterina, extrauterina o no. Hay sus indicaciones y son importantes realizarlas, que aunque bien este tipo de cáncer se presenta en etapas tempranas, pues hay casos en los que pues esto no va a ser así y hay que evaluar la enfermedad extrauterina. La primera es la tomografía. ¿Para qué nos va a servir? Pues para la evaluación de la invasión ganglionar pélvica y paraórtica. Este tipo de cánceres tienen sobre todo diseminación linfática, por lo que es importante tomar en cuenta la invasión ganglionar a la hora del diagnóstico. También nos va a ayudar a evaluar los anexos. Tiene una sensibilidad y especificidad para detectar la invasión cervical del 20 y del 70%, que como vemos en la parte de la invasión cervical, la sensibilidad es baja, y la invasión miometrial con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 42%. La resonancia magnética va a ser muy útil para la evaluación de la invasión miometrial y cervical, y esta nos va a servir mucho sobre todo para la estadificación prequirúrgica. El PET nos va a ser muy útil cuando hay una sospecha de enfermedad metastásica a distancia, y es el método más sensible y específico para la detección de invasión ganglionar. En estos casos, el PET también nos va a servir en la parte del estudio de la recurrencia, cuando sospechemos, por ejemplo, invasión ganglionar. Algunos estudios complementarios a realizarse pues, son la radiografía de tórax para descartar metástasis hacia pulmonar, las pruebas de función hepáticas para ver, bueno, obviamente el estado funcional hepático y para descartar también invasión hepática. El CA-125 no se utiliza en todos los casos, pero bueno, es cuando hay lo utilizamos o lo pedimos cuando hay sospecha de enfermedad extrauterina o histopatologías de alto grado como el seroso papilar. Y la cistoscopía y rectosigmoidoscopía deberán reservarse solamente en los casos en los que hay evidencia de invasión vesical o rectal. Bueno, pasemos a la parte de la estadificación. Es importante aclarar que en el cáncer de endometrio... Quisiera comentar aquí algo. ¿Cierto? Sí, nada más mencionar que el estándar de oro en el diagnóstico del cáncer de endometrio es la histeroscopia. Ese es un estudio que nos va a servir sobre todo cuando se tiene una sospecha diagnóstica, ya previamente un ultrasonido transvaginal, y nos va a servir sobre todo para identificar la lesión, localización y tomar la biopsia, que es que al final va a ser que nos va a dar el diagnóstico, el resultado histopatológico. Eso ya nos va a dar el diagnóstico definitivo. Y respecto a los estudios de imagen, comentar que obviamente no es todos, hay que ser razonados y razonablemente tomar algún estudio. La resonancia solamente se lo pediría a aquella que vamos a hacer una preservación del útero, la preservación de la fertilidad. Es la única indicación, porque realmente para saber la invasión o para tener una estadificación, no hay estadificación preoperatoria. Estadificación como tal es quirúrgica y patológica. El PET-CT se lo sugiero nada más tomar en recurrencia, pero sí la tomografía, porque nos va a dar más datos, sobre todo de enfermedad extrauterina y sobre todo ganglionar. Listo, muchas gracias. A usted, doctor. Pasamos a la parte de estadificación. Es súper importante aclarar que en el cáncer de endometrio la estadificación va a ser tanto histológica como quirúrgica. Es por eso que comentaba que la biopsia en la parte prequirúrgica es súper importante para ver el tipo histológico
del cáncer de endometrio, y eso también nos va a ayudar como a cambiar el plan quirúrgico. La estadificación, pues bueno, se utilizan dos sistemas, que es la TNM y la FIGO, pero normalmente se utiliza en este caso la estadificación que nos da la FIGO. Y pues bueno, aquí está como lo clasifica. Esta es la del 2012. Hay una que algunas veces se pueden encontrar en algunos estudios, que es la del 2009. Las diferencias son que el estadio 1 lo clasificó en 1A, 1, 1A2, el 1B, el 1B1 y 1B2, y el 2 en 2A y 2B, me parece, si no mal recuerdo. Pero bueno, esta es la que actualmente se utiliza, y como podemos observar, del 70 al 75% de este tipo de cáncer se diagnostica en etapa temprana, y la etapa temprana pues va a ser del 1 al 2. Y aquí tenemos la TNM, se las dejo, pero la que más utilizamos es la FIGO, o no sé, Doc, la verdad es que yo recuerdo que siempre utilizaban la clasificación de FIGO y no la de la TNM. Y aquí Sí, está normalmente la FIGO nos va a servir, y como mencionaste, la estadificación pues es quirúrgica y patológica. Entonces, sí nos sirve los dos. El TNM generalmente lo analizamos ya con fines, sobre todo más ya docentes, pero la FIGO es la que utilizamos para tomar una conducta de un tratamiento posterior. Entonces, tomen en cuenta más la FIGO, que no cambia mucho, ¿eh? Realmente, si ustedes ven la correlación, es muy semejante al... Bueno, sigamos. También aquí es importante determinar los factores de mal pronóstico previo a la parte del tratamiento quirúrgico. Y estos van a ser los siguientes. Primero, un grado 3 de diferenciación. Pues se ha observado que tiene una supervivencia a 5 años de alrededor del 58%, a comparación de, por ejemplo, los de grado 1 y grado 2, que pueden llegar a tener una supervivencia hasta del 89 o 90%. El siguiente, pues, es la invasión linfovascular. Cuando tenemos una invasión miometrial reportada de más del 50%, esto aumenta gradualmente la probabilidad de invasión linfática. Otro, pues, es el involucro del estroma cervical. Y por último, pues, son las histologías de tipo no endometrioide, que son las que ya les dije anteriormente, que tienen peor pronóstico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues bueno, afortunadamente en este tipo de cáncer, el tratamiento quirúrgico es la base del tratamiento de esta enfermedad. Y como se detecta muchas veces en etapa temprana, el tratamiento quirúrgico en muchas ocasiones es más que suficiente. La mayoría de veces, como ya les había comentado, se encuentran con enfermedad confinada al útero, lo que permite altas tasas de curación con solo realizar un procedimiento quirúrgico. Según la FIGO, desde que tú como médico realices el diagnóstico de cáncer de endometrio hasta la intervención quirúrgica, no debe de haber un periodo mayor de realizar el tratamiento quirúrgico mayor de 6 semanas. Y para el tratamiento quirúrgico vamos a realizar lo que se llama cirugía estadificadora, que va a basarse en realizar una histerectomía con salpingoforectomía bilateral, lavado peritoneal, biopsia de epiplón o mentectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica. No en todos los casos se realiza todo, lo vemos un poquito más adelante en algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Y la linfadenectomía pélvica se va a reservar para pacientes con factores de alto riesgo. Para el tratamiento quirúrgico, pues lo primero que obviamente vamos a hacer va a ser una histerectomía. Para esto les puse estas imágenes porque hay que tomar en cuenta algunas estructuras anatómicas a la hora de la histerectomía. Las principales pues son dos, que sabemos que es la arteria uterina y el urétero. El urétero, pues como podemos ver en esta imagen, va a pasar por debajo de la arteria uterina. Y la arteria uterina en una histerectomía simple, por ejemplo, pues se corta, o sea, bueno, al momento de hacerle la ligadura de la arteria uterina, se hace pegado al cuerpo uterino. Y en el caso de la histerectomía en cáncer de endometrio, que se realiza la histerectomía radical modificada, debe de hacerse la ligadura de la arteria uterina en su raíz. Que recordemos que la arteria uterina pues es una rama de la ilíaca interna de su rama anterior, algunas veces puede salir de la pudenda, y es importante tomar esta consideración porque en el caso del cáncer de endometrio debe de ligarse en su raíz y no pegado al cuerpo del útero. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta son los ligamentos.
principalmente el cardinal, que va a ser el que donde va a estar metida la arteria uterina. Y bueno, el ligamento cardinal lo vamos a poder encontrar con otros nombres, pero en general se utiliza el nombre de parámetros. Entonces, dependiendo del tipo de histerectomía, se va a realizar el corte de disección de estos parámetros. Y otro ligamento importante a mencionar, pues es el útero sacro que vemos en esta imagen, que se va del útero hacia la parte del sacro. De aquí, pues, en general, vamos a tomar en cuenta que hay dos tipos de histerectomía, que es la total, donde solamente se corta el cuerpo y el cuello uterino, sin anexos y sin la vagina, y la histerectomía radical, que va a tomar en cuenta tanto el cuerpo, tanto el útero como el cuerpo uterino y el tejido circundante. Y ahorita vamos a ver cómo se clasifica. En el cáncer de endometrio, pues vamos a tener dos tipos, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 2 se va a realizar en los casos de cáncer de endometrio tipo 1A, donde lo que vamos a realizar va a ser la extracción del útero, el cuello uterino, la ligadura de la arteria uterina desde su origen, que es lo que les comentaba, la parte superior de la vagina de 1 a 2 centímetros y la mitad medial del parametrio y de los ligamentos uterosacros. Aquí en esta imagen tenemos los parámetros, o lo que ya les comentaba que estaban con el nombre de ligamento cardinal, y solamente se diseca la mitad del ligamento cardinal. A comparación de la tipo 3, que se van a realizar o se va a preservar para estadios clínicos 1B a 2, donde se va a hacer la resección del útero, del cuello uterino, la ligadura de la arteria uterina desde su origen, el tercio superior de la vagina, la resección total del parametrio, así como de los ligamentos uterosacros. Y aquí podemos ver la imagen, ¿no? A diferencia de la tipo 2, donde solamente se diseca la mitad, en la tipo 3 se intenta realizar la resección completa del parametrio y de los ligamentos uterosacros. No sé si de aquí tenga algún comentario acerca de la histerectomía. Sí, me gusta sí, la aportación que diste referente a la clasificación de las histerectomías, pero actualmente hay esta es la de Piver, donde lo menciona como tipo 1, tipo 2 o tipo 3. De hecho, lo da hasta el tipo 5. Pero hay una clasificación actual donde considera el parámetro de forma tridimensional, que es la clasificación de Kerliou-Monro, en donde ya lo da como tipo A, tipo B, tipo C, C1, cuando hay preservación del plexo hipogástrico. ¿Cuál es la recomendación cuando ustedes tienen una paciente con cáncer y le van a realizar una cirugía estadificadora? Es realizar una tipo 1. De hecho, la única indicación para hacer una histerectomía radical o radical modificada, y aquí la recomendación es preservar el plexo hipogástrico, es hacerlo cuando tiene infiltrado el estroma cervical. De hecho, es un motivo de discusión de si hacerlo cuando es pequeño, pero la indicación es cuando tiene involucro del estroma cervical y sobre todo para descartar el involucro parametrial. El papel actual de la histerectomía radical en cáncer de endometrial es ese, etapas 2 o cuando se sospecha involucro del parametrio y querramos darle un margen o hacer una resección tridimensional de este parámetro para hacer una evaluación de este parámetro, ya que quitar invasión a este parámetro, nos confiere mayor sobrevida y sobre todo periodo libre de enfermedad. Entonces solamente háganlo en etapas 2 y sobre todo enfermedad voluminosa del cervix, hacer una histerectomía radical. El resto hagan tipo 1 o tipo A de Kerliou-Monro. Muy bien, nada más es mi comentario. Las consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando realizamos una cirugía estadificadora, como ya les había comentado, muchas veces incluye la linfadenectomía o mentectomía o la salpingoforectomía bilateral. Hay mucha discusión de cuándo se realiza cualquiera de estas tres resecciones. La linfadenectomía se va a reservar para los pacientes con factores de alto riesgo, que vamos a ver un poquito más adelante. La mentectomía se reserva para tumores poco diferenciados o histología no endometrioide, por ejemplo, o principalmente en los carcinomas de tipo células claras o seroso papilar, cuando hay una invasión de más del 50% y cuando hay una afección cervical o anexial.
Y la salpingoforectomía bilateral, bueno, estuve leyendo algunos artículos, muchos decían que hay que realizarla, pero hay un artículo que se realizó en donde se comparó a las pacientes, o sea, se intentó como determinar en qué casos era necesario y qué no, porque pues como recordemos hay pacientes que en esta enfermedad hay tanto premenopáusicas como posmenopáusicas, en donde las premenopáusicas si le llegas a quitar los anexos pues tienen un impacto en su calidad de vida. Entonces se determinó que se debe de realizar en pacientes premenopáusicas con un grado histológico 1 y con histología de tipo endometrioide, que son los que tienen mejor pronóstico. Pues otra pregunta que hay que realizarse es si lo hago de manera abierta o de manera laparoscópica. Pues bueno, este estudio es una cohorte muy grande de 2.616 pacientes que se evaluaron con cáncer de endometrio. ¿Podría hacer un comentario antes? Sí, doctor. Florencia, por Sí, favor. sí. Podemos regresarnos a la previa. Aquí, sobre todo, para que quede, sobre todo claro. Sí, por favor. De hecho, hay omentectomía, los endometrioides cuando tengan un infiltrado mayor del 50%. No, la siguiente, por favor. Cuando tenga un infiltrado mayor del 50%, no hagan omentectomía. La única indicación para hacer omentectomía es en histologías no endometrioides y sobre todo células claras y seroso papilar. Esto por el comportamiento de diseminación que tiene el cáncer de ovario, que generalmente es transelómico y puede implantarse a nivel del aumento. Entonces es la única indicación para realizarlo. O cuando hagan en una histología endometrioide, pero identifiquen algún implante a nivel del aumento, es la otra indicación. La linfadenectomía, hay aquí muchas posturas y muchas escuelas. Hay muchas que recomiendan hacer ya en cáncer de endometrio una cirugía estadificadora. Si ustedes tienen un buen patólogo, hagan la histerectomía y mándelo a evaluación histopatológica. Y si les dicen que el infiltrado es mayor del 50% o que tiene afectación al cervix o a los anexos, hagan la linfadenectomía. Si es un tumor pequeño, menos del 50, sin afectación a todo lo que ya les mencioné, con la pura histerectomía pueden estar suficientemente tratado. La cuestión aquí sería, ¿tengo yo un buen patólogo? Y sobre todo hablando de institución, si tengo un buen patólogo para que me haga un estudio transoperatorio, hagan en la pieza de histopatología el estudio transoperatorio para saber si le vamos a hacer linfadenectomía o no. Muy bien, ese es mi comentario. Gracias. Okay. Como les comentaba, pues la siguiente pregunta a realizarse es si lo hago de manera laparoscópica o de manera abierta. En este estudio se evaluaron 2.616 pacientes con cáncer de endometrio estadios de 1 al 2A, donde 1.696 se realizó la histerectomía de manera laparoscópica y 920 de manera abierta. La cirugía que se realizó fue una histerectomía con salpingoforectomía bilateral, lavado peritoneal, linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica. Se hizo una media de seguimiento a estos pacientes de 59 meses y se observó una recurrencia a 3 años de 11.4 para la laparoscópica y de 10.2 para la laparotomía, con una supervivencia global de ambos grupos de 89.9%. Por lo que se concluyó que realmente la técnica a utilizarse, pues evidentemente la técnica laparoscópica son menos días de estancia, menos sangrado, pero sí es dependiendo de la expertise del cirujano, la vía que se debe de realizar, en pro de que se realice una mejor disección de las estructuras y resección de las estructuras también. Es súper importante aclarar que el tratamiento del cáncer de endometrio posterior a la estadificación quirúrgica se basará en la presencia de factores de riesgo. Es por eso que se dividió a estos pacientes en tres según sus factores de riesgo. Los pacientes con riesgo bajo van a ser aquellos que tengan un tumor grado 1 o grado 2 que estén confinados al tejido endometrial. El riesgo intermedio van a ser estadios clínicos 1A, 1B o 2 con un grado histológico 2 o 3 e invasión linfovascular. Y los de alto riesgo, que van a ser los tumores de grado 2 o grado 3, que tengan una invasión linfovascular y una invasión endometrial. Y aquí se toma en cuenta la edad también. Los pacientes que tengan menos de 50 años, pero más de 3 factores de riesgo, son de riesgo alto. Los pacientes que tengan entre 50 y 69 años con 2 factores de riesgo, son de riesgo alto. Y los pacientes que tengan más de 70 años, aunque solo tengan un factor de riesgo, se consideran como también riesgo alto.
Y también factores de alto riesgo para enfermedad ganglionar, que es lo que les había comentado, que la linfadenectomía, como bien dijo el doctor Isla, se hace según las consideraciones de cada médico, pero es importante tomar en cuenta que si se presentan estos factores de riesgo, pues sí debe de considerarse la resección ganglionar. Entonces, estos son los estirpes histológicos de alto grado, como el seroso papilar o el de células claras, de invasión miometrial en más del 50% y tamaños tumorales más de 2 centímetros o afección total de la cavidad endometrial. ¿Cuáles van a ser los tipos de tratamiento según los estadios clínicos de la enfermedad? Esto, pues, afortunadamente en la FIGO, si se echan un clavado ahí, van a ver que está súper bien establecido qué hacer en cada etapa clínica de la enfermedad. En el caso de la etapa clínica tipo 1, en los pacientes que tengan un tipo histológico de buen pronóstico, que tengan un grado 1 o grado 2 de diferenciación y la invasión miometrial sea menor del 50%, lo que hay que hacer es una cirugía estadificadora sin linfadenectomía. En pacientes que tengan tumores grado 2 más invasión miometrial de más del 50%, más grado 3 de diferenciación o un tipo histológico de mal pronóstico, la indicación es realizar una cirugía estadificadora con linfadenectomía pélvica y paraórtica. En estos pacientes se ha encontrado que tienen una supervivencia a 5 años del 85 al 90%. Entonces tienen muy buena supervivencia con solamente tratamiento quirúrgico. ¿Qué se va a realizar durante la cirugía? Es súper importante realizar un estudio transoperatorio, porque si bien en los estudios prequirúrgicos podemos determinar que tienen, por ejemplo, que la invasión miometral no es mayor del 50% o no hay un involucro cervical, en el estudio transoperatorio puede ser diferente. Entonces es importante realizarlo para verificar justamente eso, la invasión miometrial y cervical. Y aquí podemos determinar a lo mejor pensábamos antes de la cirugía que era menos del 50% y en el transoperatorio nos dijeron, no, pues es más del 50%, o sea, ya habría que evaluar realizar en el mismo tiempo quirúrgico una linfadenectomía. Posteriormente a la parte quirúrgica es importante considerar radioterapia o braquiterapia postoperatoria en caso de los pacientes con riesgo intermedio o riesgo alto, que son como los clasificábamos, como les había enseñado antes. Aquí, pues esto es porque hay un gran riesgo de recaída en la cúpula vaginal o de enfermedad oculta en ganglios linfáticos regionales. Y bueno, aquí se realizó un estudio donde se evaluaron 427 pacientes con cáncer de endometrio, estadio clínico 1 a 2A, con riesgo intermedio o alto, donde 214 recibieron radioterapia pélvica y 213 braquiterapia, con una media de seguimiento de 45 meses y con una tasa de recurrencia en el caso de la braquiterapia de 1.8% y de la radioterapia pélvica de 1.6%. La supervivencia global, como vemos, pues no fue muy significativa la diferencia entre un grupo y el otro, pero la conclusión fue que pues es preferible realizar la braquiterapia, ya que se reducen los efectos tóxicos gastrointestinales de la radioterapia pélvica. Eso es en estadios tempranos. En los estadios avanzados sí está bien determinado cuándo realizarse radioterapia o braquiterapia. Porque aquí es muy discutido, o sea, si es un paciente con etapa clínica temprana y con factores de alto riesgo, entonces, ¿qué hago? ¿Solamente realizo una cirugía o le doy complemento postquirúrgico con radioterapia o braquiterapia? Aquí, por ejemplo, también se realizó un estudio donde se evaluaron 564 pacientes con cáncer de endometrio en etapa 1, donde 264 se realizaron cirugía estadificadora con linfadenectomía y en 250 solo estadificadora sin linfadenectomía. Como podemos ver también, la recurrencia global a 60 meses de seguimiento pues fue prácticamente la misma en el grupo de linfadenectomía y no linfadenectomía, y pues no hubo gran recurrencia. Y en donde la hubo, pues fue prácticamente igual en donde se realizó linfadenectomía o no linfadenectomía. Otra cosa que se ha empezado a realizar últimamente, debido a esta discusión de realizar o no la linfadenectomía, pues es el ganglio centinela. Recordemos que pues no es un procedimiento inocuo y a veces puede ser difícil realizarlo, sobre todo en pacientes obesos, o puede generar linfedema de miembros pélvicos. Se ha reportado que de un 5 hasta un 38%. Por eso es que, bueno, se determinó que se preguntaron si se podía hacer o no el ganglio centinela, y bueno, pues se hizo un estudio muy grande que es el Centillendo, donde se evaluaron 125 pacientes con cáncer endometrio en etapa clínica 1, donde se detectó al menos un ganglio centinela en 111 pacientes, y de esos 111, 19 pacientes tuvieron un ganglio centinela positivo, y 5 pacientes con ganglios paraórticos asociados, de esos 19 pacientes.
Hubo una detección en hemipelvis derecha de 77% y en la izquierda de 79%, y la conclusión es que, bueno, es una buena alternativa con poca morbilidad en los casos de los pacientes de riesgo bajo o intermedio en etapa clínica temprana. Pero como tal no hay un consenso de cuándo realizarlo o cuándo no realizarlo, pero sí se ha visto que puede ser utilizado y con menos morbilidad que la linfadenectomía. No sé qué experiencia tenga al respecto, doctor, del ganglio sentinela. Si se realice, si no se realice, o prefieren la linfadenectomía. De hecho, aquí en el Instituto de Cancerología se realiza ganglio centinela. La recomendación es hacer a todo paciente con diagnóstico de cáncer de endometrio, ya sea de bajo riesgo, los endometrioides, o de alto riesgo, las histologías no endometrioides, hacer este ganglio centinela. Generalmente se puede utilizar colorante, el azul patente, o se puede usar tecnesio 99 o ambos. ¿Cuál es el que utilizamos aquí? Son ambos. Igual que en mama, se hace el mismo procedimiento, se hace a nivel cervical en 2 puntos, en el radio de las 3 y de las 9 se colocan estos dos materiales para hacer la evaluación del ganglio centinela. Actualmente hay el verde de indocianina, que es uno de los materiales más, digámoslo así, más nobles, que produce menos, sobre todo, alteraciones de anafilaxia en la paciente cuando le instilan verde de indocianina. Pero aquí no lo tenemos, yo solamente lo he realizado en un par de ocasiones, pero ha sido con, obviamente, un equipo especial y con el material que aún aquí la COFEPRIS no lo tiene como tal autorizado para realizarlo. Pero realícenlo, o sea, realmente la biopsia del ganglio centinela es mucho más noble e inocuo que realizar la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Gracias, doctor. El siguiente, pues la etapa clínica 2. Aquí es súper importante tener en cuenta que ya hay una alta probabilidad de la invasión de los parámetros, por lo que se recomienda realizar una esterectomía radical tipo 3, una linfadenectomía pélvica y paraórtica, seguida de una braquiterapia en caso de grados histológicos unidos y radioterapia pélvica. En caso de que el tipo de histológico del tumor sea pobremente diferenciado, es importante considerar realizar terapia sistémica. Y ¿en qué casos vamos a realizar radioterapia pélvica? Pues en los que el paciente tenga factores de mal pronóstico, en donde tengamos histologías de tipo no endometrioides, o en los que haya afección ganglionar múltiple o ruptura capsular. La etapa clínica 3, pues lo primero que hay que realizar es una resección, que, bueno, en el Abelof dice que debemos de intentar que sea R0, pero si no se puede R0, pues dejar una resección R1, seguida de una linfadenectomía pélvica y paraórtica, posteriormente radioterapia y finalmente quimioterapia. En caso de que el paciente al momento del diagnóstico tenga una enfermedad que sea no resecable, deberá valorarse la aplicación previa a la cirugía de radioterapia o quimioterapia con el fin de tener una enfermedad no resecable a una enfermedad resecable. Y la etapa clínica 4, pues hay que considerar aquí, primero, si tiene involucro de estructuras adyacentes, en el caso, por ejemplo, de recto o de vejiga, y la localización de la enfermedad a distancia, ya sea pulmonar, por ejemplo, ósea o a sistema nervioso central. De aquí vamos a dividir 2 tipos de terapia, que va a ser la locorregional o la terapia sistémica, dependiendo de dónde se haya extendido la enfermedad. La terapia locorregional, pues en el caso de que tenga una invasión vesical o rectal, es importante considerar una exenteración pélvica total, bueno, dependiendo de lo que esté afectado, pero pues recordemos que la exenteración pélvica pues es una cirugía pues con bastante tasa de morbilidad y de mortalidad, o sea, puede tener una morbilidad hasta del 50%. Entonces es importante evaluar la situación del paciente y su estado clínico. En los casos, por ejemplo, de que el paciente se presente con obstrucción intestinal, pues vamos a tener que evaluar la resección dependiendo de las condiciones clínicas del paciente también y qué vamos a realizar. Digamos, si hay una obstrucción, vamos a tener que hacer una colostomía o una ileostomía. Y en el caso de metástasis pulmonares, es posible hacer una resección quirúrgica, pero tiene sus indicaciones. En el caso, por ejemplo, de que tenga un tumor primario controlado o controlable,
ausencia de enfermedad extrapulmonar, habilidad para obtener la resección completa de la metástasis pulmonar y que haya en existencia de un mejor tratamiento o un periodo libre de enfermedad mayor de 12 meses y menor de 3 lesiones y que la metástasis sea unilateral. En el caso de metástasis óseas o cerebrales, pues podemos realizar radioterapia paliativa. En el caso de la terapia sistémica vamos a tener dos vertientes, tanto la hormonoterapia como la quimioterapia. La hormonoterapia se va a reservar para enfermedad avanzada, recurrente o ambas. Se va a basar en el tratamiento de tamoxifeno con megestrol, alternados obviamente, o sea, dar estrógenos y progestágenos. Tiene una respuesta del 33% y una sobrevida hasta de 13 meses. Y la quimioterapia, pues hay varios esquemas. Los principales son estos. El esquema TAP, que es doxorubicina, plaquitaxel y cisplatino, y la doxorubicina más cisplatino. Sin embargo, pues he encontrado que hay mucha toxicidad hematológica y gastrointestinal en el primer esquema, por lo que muchas veces se reserva para, para darlo posteriormente si no hay respuesta, y lo que más se utiliza es la doxorubicina y el cisplatino. Por eso es lo que estuve leyendo. También estuve leyendo que se puede dar adriamicina, pero este es lo principal. No, la verdad no recuerdo qué en el INCAN, doctor, creo que sí es este esquema. Sí, el tratamiento, bueno, en pacientes que no son, bueno, que son irresecables, ya sea por enfermedad locorregional o por enfermedad sistémica, la quimioterapia y las terapias son basadas en platinos y también Taxol. Obviamente hay otras alternativas como segunda línea, que se pueden utilizar. La hormonoterapia generalmente ya son como de segundas o tercera línea, bueno, más bien tercera o cuarta línea de manejo cuando no ha tenido un buen control con terapias sistémicas, y ese sería como el manejo. Y también mencionar que la exenteración es el tratamiento que se les da cuando ya hay una recurrencia posterior a haber hecho una cirugía estadificadora, haber realizado de haber administrado radioterapia, y hay una recurrencia que es única, local, y que puede ser tratada con exenteración. Como mencionaste, es muy mórbido, hasta el 50% se llegan a complicar, pero la mortalidad es menor del 3%. Entonces, la exenteración es un tratamiento, pues, que es como es una cirugía de rescate, pero una vez que ya has agotado todas las terapias, pero que tiene la indicación de ser una lesión única sin enfermedad a distancia. Gracias, doctor. Lo siguiente, pues, que hay que tomar en cuenta es la preservación de la fertilidad, sobre todo en las mujeres en los que el cáncer se presente en pacientes menores de 35 años. Y pues se ha discutido mucho en qué momento podemos realizar o no la preservación de la fertilidad. Ahora ya hay indicaciones muy precisas y bueno, son las siguientes, ¿no? Pacientes que sean menores de 35 años con cáncer de tipo endometrial grado 1 y sin invasión a miometrio, que tengan hiperplasia endometrial, pero hay que considerar siempre la posibilidad de que tengan un tumor sincrónico primario de ovario, que se puede presentar en general del 11 al 29%, por lo que es importante evaluar con una resonancia magnética, y también se puede dar durante ese periodo tratamiento con progestágeno. Pero sí solamente se reserva para cáncer tipo endometrioide y grado 1 de diferenciación. El seguimiento, pues bueno, hay que tomar en cuenta que si hay recurrencia, el 75% de los pacientes van a ser sintomáticos y el 25% van a ser asintomáticos. Por lo que es importante hacer una evaluación cada 3 a 4 meses durante 2 a 3 años. Y esto se va a realizar con una historia clínica y obviamente examen físico. Hay que pedir un CA 125 si al momento del diagnóstico tú lo solicitaste, y ver si se mantuvo elevado en un inicio y cómo fue su evolución de los niveles de CA 125. Hay que hacer un estudio de imagen de acuerdo a la clínica y el examen físico que haya realizado, y la evaluación de 6 a 12 meses se puede realizar a partir del tercer año. ¿Qué vamos a hacer en caso de que la paciente recurra? Pues bueno, lo primero que podemos realizar es la cirugía. Esto se va a realizar en pacientes tratados previos con radioterapia pélvica. Es importante considerar que en estas pacientes que recibieron previo radioterapia,
pues podemos encontrarnos con situaciones complicadas al momento de la cirugía, como que la disección sea muy difícil, ¿no? Entonces es importante pues que el médico esté preparado para este tipo de complicaciones que puedas tener al momento de la cirugía. La radioterapia se va a reservar para pacientes con recurrencia a nivel vaginal o de la cúpula vaginal, la quimioterapia en caso de que la recurrencia sea enfermedad metastásica y la terapia hormonal puede realizarse hay que recordar que hay que realizarse con tamoxifeno y progestageno. Bueno, las conclusiones en general que me quedaron de realizar esta clase, pues bueno, lo primero que hay que quedar claro es que hay que tener un diagnóstico histopatológico previo al tratamiento quirúrgico para diferenciar pacientes de alto riesgo. El tipo de histopatología y qué vamos a realizar, o sea, como ya habíamos comentado, si vamos a realizar una linfadenectomía, una mentectomía, una salpingocorectomía o solamente la histerectomía. Hay que considerar la linfadenectomía a partir de la etapa clínica 1B en pacientes de alto riesgo, la radioterapia en pacientes de riesgo intermedio o alto con etapas clínicas tempranas se ha encontrado que ha logrado disminuir la recurrencia a largo plazo y debido a la presentación de este tipo de cáncer que muchas veces se presenta en pacientes más del 60%, pues hay que tomar en cuenta el estado clínico de la paciente y sus comorbilidades para determinar pues cuál va a ser tu plan de acción. No sé si guste agregar algo más, doctor. Sí, sí, voy a comentar respecto, bueno, uno, a la cirugía de mínima invasión. Este procedimiento puede realizarse ya sea por cirugía robótica o laparoscópica. ¿Cuál es la recomendación para realizarlo? Pues que se tenga el entrenamiento, sobre todo para hacer disecciones ganglionares pélvicas y paraórticas. Si no se tiene ese entrenamiento, muy probablemente no se va a poder realizar de forma adecuada. Y también considerar que hay situaciones que tendrían que hacer una aumentectomía vía laparoscópica. Si se cuenta con este entrenamiento, pues se puede realizar. De hecho, el estudio que mostraste, LAP2, hay un seguimiento ya de las pacientes que se hicieron la evaluación inicial y realmente les va bien. O sea, es un estudio de no inferioridad, entonces cirugía laparoscópica versus abierta es lo mismo. Entonces pueden realizarse los dos abordajes y exactamente ese es el LAP2. Y lo otro es la recurrencia respecto a cuando es una lesión pequeña. Yo había comentado que la exenteración es el tratamiento de elección, pero también se tiene la histerectomía radical en recurrencias únicas a nivel de la cúpula vaginal. Sabemos que los tejidos están radiados, entonces tiene que realizarse de forma mucho más minuciosa, pero puede ser una cirugía de rescate el realizar la histerectomía radical y en algunos casos, sobre todo cuando ya se tiene involucro, ya sea de la vejiga o del recto, realizar una exenteración pélvica. Y pues creo que nada más. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, comentarios. Pues no, creo que no. Ok. Bueno, doc, pues le agradezco mucho Doctor. su tiempo. Sí, no, al contrario, para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, aportar pues un poco de lo que realizamos aquí en el instituto y también obviamente ahí en el ABC. Y muchas gracias por la invitación y ya saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Que tengan Gracias, bonito doc. día a todos. Gracias. Gracias, doctor.